Un cordial saludo, soy Camilo Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a la formación, a la capacitación jurídica sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial, en relación con la IA, en relación con la tecnología de la inteligencia artificial. Y en esta ocasión les explicaré los principios generales del derecho, los principios jurídicos de tipicidad y atipicidad jurídica. El principio de tipicidad jurídica y el principio de atipicidad jurídica. Explicar en qué consiste la tipicidad y la atipicidad jurídicas. Y hay que tener en cuenta que frente a la inteligencia artificial, algunos consideran que debe existir todo de una forma explícitamente relacionado, todo lo jurídico de una forma explícitamente, directamente relacionado con la inteligencia artificial en cuanto a las normas, porque se considera que si no es así, existe incertidumbre, inseguridad, duda, y por esa razón todo debe ser definido de manera directa en las normas de una manera explícita frente a la inteligencia artificial. Es decir, que, por ejemplo, deben existir normas directas, específicas sobre cómo existe el consentimiento, la aceptación, la decisión de una persona frente a algo relacionado con una inteligencia artificial o en qué consiste la contratación de una tecnología de inteligencia artificial y debe existir entonces dentro de una norma de esta naturaleza, de esta forma, todo lo relacionado con la forma de contratar un producto de inteligencia artificial. Y eso, pues, digamos que, por un lado, no es lo adecuado, no es lo técnico, no es lo diligente, no es lo válido, porque ya existen normas generales sobre los diferentes temas relacionados con la inteligencia artificial, es decir, ya existen los fundamentos, los criterios claros sobre cómo se contrata con validez jurídica, es decir, sobre cómo existen los derechos y deberes frente a la contratación, y esto aplicará a la medida de la contratación que se deba o que se desee propiamente o que se vaya a realizar, es decir, a la medida de la forma en la cual exista una contratación frente a una inteligencia artificial con base en la forma en la cual exista la respectiva inteligencia artificial, en la respectiva relación jurídica, es decir, en el respectivo ambiente donde aplican derechos y deberes y se desee que dicha artificial intelligence technology, que esa inteligencia artificial sea contratada. Entonces, todo dependerá desde la forma en la cual exista la respectiva situación vinculada con ello para aplicar lo que de manera general ya se define en el derecho a la medida de cómo existe el respectivo fenómeno de contratación, de cómo exista una respectiva inteligencia artificial, es decir, a la medida de la forma en la cual existe el fenómeno de contratación, de la respectiva inteligencia artificial, a la medida de la forma en la cual exista la respectiva inteligencia artificial, con base en la forma en la cual existan los hechos de dicha situación y propiamente con base en la forma en la cual exista el todo del hecho de la forma en la cual exista dicha situación. Y para otros, no se debe necesitar de lo explícito frente a la inteligencia artificial a nivel jurídico, no se requieren normas jurídicas explícitas, perdón, directas, expresas sobre la inteligencia artificial, porque precisamente lo que ya existe, lo preexistente en relación con la inteligencia artificial, lo que ya existe y de hecho ha existido antes de que exista la inteligencia artificial, es suficiente. Entonces ya existen los criterios claros de la validez jurídica, del debido proceso, de la diligencia jurídica, de la buena fe, del consentimiento válido, de los deberes de comunicación de información, de los deberes relacionados con la privacidad, de los derechos relacionados con la privacidad, etcétera. Entonces, en este segundo enfoque no se requiere lo explícitamente vinculado a nivel jurídico de una forma directa con la inteligencia artificial, porque indirectamente o propiamente, porque como tal, los elementos del derecho aplican a la medida de cada situación relacionada con lo definido en el derecho, es decir, a la medida de cada situación donde aplican derechos y deberes, y si en una situación existe, aplica, está presente propiamente una inteligencia artificial, pues ahí lo definido en el derecho aplicará lo que se ha definido en el derecho, lo que se define en el derecho, mediante el derecho, con el derecho, aplicará a la medida de cómo exista ello, y ya. Pero claro, no se trata de ser radicales, sino precisamente de la efectividad, de lo que realmente haga que de una manera efectiva se gocen los derechos y cumplan los deberes. Entonces, claro que se necesita conocer el derecho a nivel general, se debe conocer todo lo que el derecho a nivel general ha definido, los criterios de diligencia, validez, debido proceso,
protección, defensa, libertad, igualdad, límite, solidaridad, cooperación, colaboración, aspectos individuales, aspectos colectivos, el sector privado, el sector público, etcétera. Es decir, ya es claro cómo existe el Estado de Derecho en cuanto a cada uno de sus componentes y el todo de la forma de la existencia del Estado de Derecho. Y en definitiva ya está claro el deber ser jurídico, es decir, ya está clara la forma en la cual existen los derechos y deberes, pero esto no significa que en algunos casos no sea necesario el que existan normas directamente relacionadas con la inteligencia artificial, como por ejemplo cuando se trate de permisos de funcionamiento de un producto creado por el resultado de los bienes y servicios que involucre, que se base o que se relacione con la inteligencia artificial. Ahí sí se necesitará una norma directa, una norma explícita, una norma expresamente relacionada con la inteligencia artificial para indicar qué se debe cumplir para obtener la licencia de funcionamiento de dicho producto relacionado con la inteligencia artificial, cuando realmente sea lo válido, el que se exija una licencia de funcionamiento, es decir, el que exista un control previo para que pueda operar, para que pueda prestarse dicho servicio, para que pueda operar dicho producto, para que pueda aplicarse dicha inteligencia artificial y en general para que pueda existir dicha inteligencia artificial a un nivel válido, de una forma válida. Porque la regla general es que existe la libertad y solo existe un límite cuando es algo realmente fundamentado, es decir, cuando es algo que realmente aclare y propiamente logre que exista el goce de los derechos y cumpla eh, el ejercicio de los deberes, es decir, cuando es algo realmente necesario para que exista como tal el ejercicio de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a un producto específico, en este ejemplo, de inteligencia artificial, o en general para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial. Solo por excepción se exigen estos límites previos, es decir, ex ante, es decir, a priori, y no se trata, digamos, de una posibilidad de poder actuar con libertad sin tener que contar con un permiso. En este caso sí se requerirá un permiso, una autorización. En este caso, por ejemplo, una licencia, una forma de permiso de autorización llamada licencia, licencia de funcionamiento para funcionar, para realizar la actividad, para prestar el servicio, para que como tal se opere el producto, para que exista el producto como tal ante la comunidad general, para que se pueda comunicar y en general gestionar dicho producto a nivel válido. Y entonces, digamos que pues en este caso sí se requiere la norma directa, explícitamente relacionada con la inteligencia artificial. Y aquí es donde conocemos lo típico y lo atípico. Lo típico es lo que realmente está tipificado precisamente, definido de manera directa en las normas, lo que precisamente está reconocido como un tipo explícito en las normas, en una o varias normas, ¿cierto? Es la forma cuyo tipo, cuya forma de la existencia, cuyo tipo está definida de una forma directa en una o unas normas. Mientras que lo atípico es precisamente lo que no se encaja, lo que no se encuadra, lo que no se vincula directamente con lo definido de manera típica en una o unas normas. Entonces, claro, como el derecho aplica a la medida de los hechos de la respectiva situación donde apliquen derechos y deberes, es decir, a la medida de cada relación jurídica, pues se deberá detectar entonces lo típico y atípico y en definitiva la forma de la existencia de lo definido en el derecho a la medida de la forma en la cual exista dicha relación jurídica, para que así en dicha relación jurídica exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, y cuando en una relación jurídica existe una inteligencia artificial, pues entonces cuando se gozan los derechos y cumplen los deberes en dicha relación jurídica, esto significa que a la vez se están gozando los derechos, existe el goce de los derechos como tal y cumplimiento de los deberes frente a dicha inteligencia artificial. Y esto se logra gracias a que se ha atendido lo típico y atípico del derecho, o propiamente lo típico y atípico de las normas que componen el derecho, que crean como resultado final, cuya unión crea el resultado final conocido como derecho. Por eso el derecho es el todo de la norma definida en él. Y de esa forma, cuando se atienden los elementos típicos y atípicos de las normas y propiamente cuando se atiende lo típico y atípico del derecho, del todo de lo definido en el todo del derecho, se crea validez, existe validez, se genera validez jurídica. Entonces, cuando se aplica lo típico y atípico jurídicamente frente a la inteligencia artificial, a la medida de la respectiva relación jurídica que involucre una inteligencia artificial, existe validez jurídica, existe la validez jurídica en relación con la inteligencia artificial. Existe la inteligencia artificial válida jurídicamente, es decir, que existe el cumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial. Pero para que también quede claro, en principio, todo debe ser
atípico, porque precisamente el derecho brinda elementos generales que aplican a la medida de cada relación jurídica. Es contraproducente, confuso, es una complejidad innecesaria pretender que todo se tipifique. Pero cuando sí sea algo necesario para que como tal se logre el que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, se requiere lo típico. Entonces ahí ya digamos, nos damos cuenta que en definitiva se trata de descifrar y atender el cóctel jurídico de cada relación jurídica que incluya una inteligencia artificial. Y por esa razón en Juridia explicamos los principios generales del derecho frente a la inteligencia artificial para que se conozca cómo existen los derechos y deberes, ya que los principios del derecho definen las características de los derechos y deberes y propiamente definen cómo existen los derechos y deberes y para que de esa forma exista claridad sobre cómo se cumple con cada una de las normas y con propiamente el todo de la norma del derecho, cómo se cumple con el derecho, para conocer cómo se cumple con el derecho frente a la inteligencia artificial. Y cuando este conocimiento se aplica, pues existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con la inteligencia artificial, es decir, que existe la inteligencia artificial buena, la inteligencia artificial válida jurídicamente porque cada ser humano vinculado con la forma en la cual existe en cada relación jurídica, cumple con el derecho, es decir, aplica lo típico y atípico del derecho, cumple con el derecho, cumple con las normas, y por eso, cuando se cumple con las normas, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, porque solo es posible aplicar lo definido en el derecho, aplicar el todo de lo definido en el todo del derecho, cuando existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, porque en definitiva el todo de lo definido en el derecho es el todo de la forma en la cual existen los derechos y deberes. Entonces, por eso solo es posible cumplir con el derecho cuando se aplican los elementos típicos y atípicos de sus normas. Y esto solo es posible lograrse cuando se conocen los principios del derecho, porque son la forma que aclara cómo se atienden precisamente esos elementos típicos y atípicos del derecho, los elementos típicos y atípicos de las normas, la tipicidad y atipicidad jurídica, a la medida en este tema de la inteligencia artificial, en relación con la inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a nuestro sitio web ubicado en www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de formación jurídica sobre los principios generales del derecho frente a la inteligencia artificial, en relación con la inteligencia artificial. Esta es una formación que está disponible para individuos que pueden ser abogados o no abogados, y o no abogados, y para organizaciones que pueden ser del sector público o privado, ubicados en cualquier parte del mundo, ubicadas en cualquier parte del mundo. Y además los invito a nuestro sitio blog para que conozcan nuestro blog. Los invito propiamente, perdón, a nuestro sitio web para que conozcan nuestro blog y se enteren de nuestros contenidos sobre los principios generales del derecho a la medida de la inteligencia artificial. En relación con la inteligencia artificial, nuestro blog tiene relevancia porque cuenta con videos, textos, imágenes sobre los criterios del derecho, los fundamentos jurídicos, el fundamento del derecho, el fundamento jurídico, el deber ser jurídico, es decir, los principios del derecho, los principios jurídicos, los principios generales del derecho, tanto a nivel general como en particular frente a las dinámicas de la inteligencia artificial, frente a las particularidades de la inteligencia artificial, y esto entonces aclara en qué consiste el derecho, cómo existe el todo de lo definido en el derecho, qué es lo definido en el todo del derecho, es decir, cómo existen los derechos y deberes, y por ende aclara cómo se cumple con el derecho, aclara cómo existe la aplicación de los derechos y deberes a nivel general, es decir, en cualquier tema, y específicamente frente a la inteligencia artificial, en relación con la inteligencia artificial. Muchas gracias de nuevo por su atención y que estén muy bien. Un saludo. Gracias.